pregunto a Claudio Delle Carbonara, ¿qué tiene que hacer el gobierno porteño? Mira, en realidad lo que hay que decir que este pico tiene que ver con una política de Estado, de los diferentes gobiernos. Acá no hay diferencia ni entre el nacional, ni el de provincia, ni el de la ciudad de Buenos Aires. La liberación de actividades, muchas veces sin ni siquiera ser consideradas esenciales, con las empresas mandando a trabajar a cientos de miles de trabajadores sin los protocolos, sin los equipos de protección, etcétera, tienen consecuencias. Y no fue el primer pico o el primer problema, digamos, en los barrios vulnerables. El primer pico fue entre los trabajadores de la salud. Hay que recordar que la Argentina tiene uno de los promedios más altos del mundo de contagios entre los trabajadores de la salud, 12%. Superando el 10%. 12%. La totalidad de los contagiados. Entonces el primer pico fue ahí. Después se trasladó a los barrios precarios, a las villas, a los asentamientos, y ahora, digamos, los focos más importantes de contagio tiene que ver con los trabajadores, fábricas, plantas, los servicios, digo. Ahí tiene que ver, insisto, una política de los diferentes gobiernos que han permitido una flexibilización sin sentido y sin ninguna protección para los trabajadores. Sí, Claudio, me quedo, hace un ratito acá hablábamos con Agustín y teníamos de un lado Kicillof, del otro lado Larreta y hablamos de la General Crack. ¿Salud o economía? Yo lo primero que quiero plantear es que obviamente acá se habla de la responsabilidad de los vecinos, no está bien salir a bailar en una situación como esta, evidentemente no, pero se está tratando de cargar las tintas sobre la responsabilidad personal o individual de cada persona, cuando en realidad acá hay una responsabilidad de las políticas de Estado. O sea, está bien, pero no hay que salir a bailar. Va de la mano, Claudio. No, hay una política, no hay que salir a bailar. Responsabilidad no hay que del salir Estado, a bailar, está bien, uno puede discutir, pero la responsabilidad también es tuya y es mía. Sí, pero te quiero decir que no salen a bailar. No tienes un país modelo en salud no salen a bailar. la medida del presidente. Si me dejas terminar para que se entienda la idea. Sí, dale, Claudio. No está bien salir a bailar, pero el principal foco no es entre los que salen a bailar hoy, es entre los trabajadores de salud, entre los trabajadores de las diferentes industrias que se han liberado. Insisto, tenemos muertos en el servicio público, Ferrocarril tiene 2 muertos, nosotros tenemos un montón de contagiados en el subte, hay la planta Coca-Cola, por ejemplo, tiene el 10% de los trabajadores Ahora contagiados. te voy a nombrar otras plantas también, otras empresas. Hay en un automotrices, por ejemplo. Automotrices que no son servicio esencial y que no es que han reconvertido la industria para ponerlo al servicio de generar o de fabricar camas, alcoholes en gel, respiradores. Digo, hay una responsabilidad del Estado y de los diferentes gobiernos que no tiene que ver con lo individual. Santiago, ¿alcanza o no alcanza? Primero, 10.000 pesos. Son medidas paliativas claramente. Sí. Ahora, lo que me parece que hay que resaltar, y en eso no coincido en nada con lo que planteaba Claudio, es la diferencia entre los diferentes estados. Por un lado tenemos un Estado nacional totalmente fundido, endeudado como nunca, que es histórico las distintas propuestas que están planteando para la totalidad de los sectores de los argentinos de todo el país. De hecho, por primera vez hace mucho tiempo se elogia políticas públicas de la Argentina en el mundo. Sí, acá lo dijimos, por ejemplo, en toda España, parte del mundo. Entonces, esto tiene que ver con un esfuerzo enorme. Mientras que nosotros planteábamos que queríamos ser gobierno para refundar la Argentina, para incentivar el desarrollo económico, la industria nacional, hoy nos toca hacer frente y le estamos poniendo el cuerpo. ¿Alcanza, ahora, Claudio? Pará. ¿Alcanza, Claudio, esto? ¿Ponerle el cuerpo con los 10.000 pesos? Es evidente que no, que si el Estado presente es dejar sin comer a millones de trabajadores y a compañeros de los barrios populares, me parece que no es un Estado presente. Inclusive el IFE, que es una miseria, 10.000 pesos, sabemos que no alcanza para nada. No sé, hay que preguntarle si alguno de los funcionarios del gobierno nacional o el de la provincia o el de la ciudad alimentan a su familia con 10.000 pesos. Bueno, ya se contesta solo. ¿Vos decís que no hay presencia del Estado no en le los llegó barrios? ni siquiera a todos los que lo necesitaban. Por eso nosotros estamos planteando que debe darse un ingreso de emergencia de 30.000 pesos para todos los que no tienen ingreso. Porque ustedes hablan, pero nunca tienen ninguna medida para cubrirlo. Disculpame, Claudio, y la presencia... Estamos hablando del mejor programa de Latinoamérica, no digo yo, lo dicen las mejores entidades. Si no me dejas hablar, es difícil que nos podamos Bueno, hablemos de comprender. fundamentos, no digamos cualquier cosa. Fundamentos tengo un montón. Si no me dejas hablar, yo lo que te digo es, no llegan. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas permitiría este ingreso de emergencia de 30.000 pesos. En un momento el gobierno hizo un anuncio, no sé si demagógico o qué, porque hasta ahora esa ley no pasó por ningún lado, sí la presentamos desde el Frente de Izquierda. Entonces,
grabando por única vez un impuesto extraordinario a 15.000 grandes fortunas, podríamos resolver un montón de problemas. Se habló de la salud. La salud no es un ejemplo a nivel mundial en el sentido de cómo está. Bien, dale, Claudito, te quiero escuchar. No, te Cerrá, decía dale. para hablar de la salud, 2 ejemplos nada más. Los trabajadores de salud y las trabajadoras de salud no tienen derecho a las licencias por pertenecer a los grupos de riesgo. Sí. El 100% de los trabajadores fallecidos de salud eran del personal considerado con grupos de riesgo, incluida María Esther Ledesma, que pidió 6 veces la licencia por tener enfermedades preexistentes y se murió. O sea, nosotros estamos presentando en la legislatura bonaerense una ley para que se le otorguen las licencias que tienen todos los otros trabajadores, también al personal de salud. Entonces eso no es ningún ejemplo. El segundo punto es, por ejemplo, el proyecto que hemos presentado para centralizar la salud, porque si queremos realmente tener todos los recursos a disposición de hacer frente a la pandemia, tenemos que centralizar el sistema de salud bajo el control del Estado y controlado por los trabajadores para que todos esos recursos estén disponibles. Al revés, lo que hace el gobierno de Kicillof es meter mano en los recursos del IOMA, 400 millones por mes le va a sacar de recursos que no son públicos para salvar a las empresas privadas de salud y no poner a disposición todos los recursos controlados, planificadamente para donde se necesitan. Claudito de Carbonada, gracias por venir.